Lo maté con mis propias manos en la medianoche de Nochebuena, mientras el eco de villancicos se filtraba por las grietas de nuestra casa familiar en Barcelona. Y su último aliento fue un susurro: «Mamá siempre te odió más». No fue por el dinero, ni por la herencia que él juraba que era mía, fue por la mentira que destrozó lo poco que quedaba de mi alma. Una mentira que había fermentado durante años como el vino rancio de nuestra bodega. Y en ese instante, con su sangre caliente empapando el suelo de mármol, supe que la venganza no libera, solo te encadena a un abismo más profundo. El aire olía a pino y a traición. Y yo, Elena, la hija menor que siempre fui la sombra de mi hermano mayor, Javier, me convertí en el verdugo de nuestra dinastía rota. Pero retrocedamos, porque esta no es solo la historia de un asesinato, es el relato de cómo una herencia envenenada puede pudrir un linaje entero. Desde las viñas de Penedes hasta los pasillos del poder en la alta sociedad catalana. La Navidad siempre había sido nuestra armadura falsa en la familia Ruiz. Papá lo llamaba el velo de la hipocresía burguesa, riendo con su copa de cava en alto, mientras mamá fingía sonrisas que no llegaban a sus ojos verdes, heredados de alguna abuela vasca que nunca conocimos. Vivíamos en una masía restaurada en las afueras de Barcelona. Un monumento al éxito de Bodegas Ruiz, viñedos que se extendían como venas oscuras bajo el sol implacable de Cataluña, produciendo vinos que los ricos de Madrid y París bebían para olvidar sus propios pecados. Yo, Elena, de 32 años, era la enóloga, la que conocía cada terruño como si fuera una extensión de mi piel. Javier, 4 años mayor. El carismático director ejecutivo que cerraba tratos con un apretón de manos y una promesa vacía. Aquella Nochebuena de 2024. El salón principal estaba adornado como un escenario de ópera, guirnaldas de acebo trepando por las columnas de piedra. Un Belén napolitano que mamá había traído de un viaje a Italia en los 70. Y una mesa larga que gemía bajo el peso de mariscos frescos de la costa gallega, jamón ibérico cortado en lonchas translúcidas, y botellas de nuestro mejor reserva, el sangre de la tierra, etiquetado con un diseño que evocaba raíces entrelazadas en forma de puñal. Solo éramos nosotros tres, mamá, Javier y yo. Papá había muerto 5 años antes en un accidente de coche que la policía archivó como imprudencia al volante, pero que yo siempre sospeché era algo más, un desvío intempestivo en una curva traicionera de la carretera a Tarragona, con olor a whisky en su aliento post-mortem. Mamá, con 68 años y un cáncer que la devoraba desde dentro como un fuego lento, presidía la cabecera. Su rostro, surcado por arrugas que contaban más mentiras que verdades, se iluminaba bajo las luces del chandelier de cristal de la Bisbal. Brindemos por la familia, dijo con voz ronca, alzando su copa. Javier y yo obedecimos, pero sus ojos, fijos en mí, decían otra cosa, un reproche silencioso por la ausencia de maridos o hijos en mi vida, por mi devoción al viñedo en lugar de a un hombre que perpetuara el apellido. La cena transcurrió en ese baile precario de cortesía. Javier, con su traje a medida de sabilero y esa sonrisa que desarmaba a inversores, contó anécdotas de su último viaje a Burdeos. Los franceses envidian nuestro tempranillo. Elena, deberías venir conmigo la próxima vez, en lugar de enterrarte en el barro con esas uvas. Reí, pero el pinchazo era real, él siempre había sido el sol, yo la luna eclipsada. Mamá comía poco, picoteando langostinos como si fueran veneno disfrazado. De pronto, dejó caer el tenedor con un tintineo que cortó el aire. Hay algo que debo decirles, murmuró, y el mundo se inclinó. Javier se enderezó, su mandíbula tensándose bajo la barba perfectamente recortada. Yo sentí un nudo en el estómago, como si el cava se hubiera convertido en vinagre. La herencia, prosiguió mamá, no será equitativa. Todos la bodega, la masía, las cuentas dirá a Elena. El silencio fue un trueno.
Javier palideció. Sus nudillos blancos alrededor de la copa. ¿Qué, mamá? ¿Por qué? He dedicado mi vida a esto. Ella lo miró con piedad fría. Porque Javier, tú tomas, Elena cuida. Y yo quiero que sobreviva lo que construimos. No sé cómo describir el odio que brotó en los ojos de mi hermano entonces. Fue como ver un río desbordarse, arrastrando puentes y recuerdos. Se levantó, derribando la silla con un estrépito que hizo saltar las velas. Eres una puta egoísta, escupió, y salió dando un portazo que reverberó como un disparo. Mamá se derrumbó en lágrimas, y yo, atónita, la abracé mientras el Belén parecía burlarse de nosotras con sus pastores plácidos. Esa noche, mientras mamá dormía bajo sedantes, Javier regresó. Entró en mi habitación sin llamar, oliendo a tabaco y a lluvia fría de la ciudad. Se sentó al borde de la cama, su silueta recortada contra la ventana donde las luces de Barcelona parpadeaban a lo lejos. Lo siento, Elena, dijo, y por un momento creí en su arrepentimiento. Pero mamá se equivoca. Siempre te ha elegido a ti porque me odia, desde que éramos niños. ¿Recuerdas cómo me culpaba de todo, la muerte de papá, las malas cosechas? Tú eras su princesita intocable. Sus palabras eran un bálsamo envenenado, avivando dudas que yo había enterrado. ¿Era verdad? Mamá me había mimado a costa de él, convirtiéndolo en un lobo herido. Hablamos hasta el alba. O mejor dicho, él habló y yo escuché, hipnotizada por su voz grave que tejía una red de resentimientos compartidos. Me contó cómo, en la adolescencia, mamá lo había castigado por un robo menor en la bodega de un par de botellas para impresionar a una novia, mientras que a mí me perdonaba todo. Ella te eligió porque eres la débil, la que necesita protección. Yo soy el fuerte, el que construye imperios. Al amanecer, me besó la frente como en los viejos tiempos y se fue, prometiendo que lo resolveríamos en familia. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Durante las semanas siguientes, mientras mamá empeoraba en el hospital de Sant Pau, Javier se volvió mi confidente inseparable. Llevaba sopas caseras, leía poemas de Lorca en voz alta, y en las noches de insomnio, me susurraba secretos como papá había tenido un amante en Girona, como la bodega estaba al borde de la quiebra por deudas ocultas. Si mamá te deja todo, serás responsable de salvarnos, me advertía. Pero yo te ayudaré, hermana. Siempre. Mamá murió el 15 de diciembre, en una habitación estéril que olía a desinfectante y a jazmín marchito, su perfume favorito. El notario, un hombrecillo seco llamado señor Puig con bigote de morsa, leyó el testamento en su despacho de la Rambla. Efectivamente, todo a mí. Javier firmó con manos temblorosas, murmurando enhorabuena, Elena. Pero en sus ojos, vi el destello de una tormenta inminente. La Navidad llegó como un ladrón. Reuní a la familia extendida, tíos de Lleida, primos de Valencia, en la Masía. Pero Javier llegó solo, con una botella de Armagnac francés como ofrenda. Durante la cena, mientras los niños jugaban con el Belén y las risas fingidas llenaban el aire, él se inclinó hacia mí y susurró, disfrútalo mientras dure. Mamá te eligió, pero yo sé la verdad, ella nunca te quiso. Era lástima, no amor. Su aliento era cálido contra mi oreja, y el mundo se fracturó. Esa frase, inocua en apariencia, fue el detonante. Pasé la noche en vela, rebuscando en el desván entre cajas de fotos amarillentas y facturas olvidadas. Encontré cartas, una de mamá a papá, fechada en 1995, donde confesaba haber descubierto que Javier no era su hijo biológico fruto de una infidelidad de papá con la ama de llaves. Lo criaré como mío, pero mi sangre es Elena. Ella heredará el alma de esta casa. Mi hermano, mi confidente, era un impostor. Y él lo sabía.
La furia me consumió como un incendio en las viñas secas. Javier había orquestado todo, las insinuaciones, el victimismo, para manipularme, para que dudara de mi derecho y quizás, en un arrebato de culpa, le cediera la herencia. ¿Cuánto más había mentido? La muerte de papá, las deudas. Planeé mi venganza esa noche, bajo la luz mortecina de una lámpara de aceite, no con puños, sino con la precisión de un bisturí. Contactaría a los inversores. Revelaría sus afaires, sabía de su amante en el equipo de marketing, una joven ambiciosa llamada Carla, y usaría el testamento para congelar sus activos. Pero primero, lo confrontaría. En Nochebuena, cuando todos se fueran, lo atraería a la bodega subterránea, donde el eco amplificaría sus confesiones. El 24 de diciembre amaneció radiante. Un sol invernal que bañaba las viñas en oro falso. Preparé la mesa con manos temblorosas, colocando la copa de Javier junto a la mía, llena de un cava especial, el sangre de la tierra envejecido en barricas contaminadas por un hongo que yo misma había ignorado en la última cosecha, un veneno lento, indetectable. No lo mataría con eso, era solo para ablandarlo, para que confesara antes de que yo lo destruyera legalmente. La cena fue un teatro magistral. Javier actuó su rol de hermano dolido pero reconciliado, contando chistes que arrancaron carcajadas a los tíos. Mamá habría estado orgullosa de mi compostura, pero en mi mente, cada bocado era un clavo en su ataúd metafórico. Cuando los invitados se marcharon, arrastrando regalos y promesas de visitas, él se quedó. Hablemos, Elena. Por los viejos tiempos. Lo seguí a la bodega, el corazón latiéndome como un tambor de Semana Santa. Las paredes de piedra goteaban humedad, y el aire estaba cargado del aroma terroso del vino fermentando. Encendí una sola bombilla, que proyectaba sombras largas como dedos acusadores. Dime la verdad, Javier, exigí, bloqueando la puerta con mi cuerpo. Sobre mamá. Sobre ti. Él se rió. Un sonido hueco que rebotó en las barricas. La verdad es que ella me eligió primero, Elena. Pero cuando descubrió mi indiscreción con la herencia al sí, tomé un poco para salvar la bodega de las deudas de papá. Me desheredó. Te usó como peón para castigarme. Sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. Documentos falsificados. Un testamento alternativo donde mamá le dejaba todo a él. Pero yo lo cambié. Por ti. Porque te quiero. Mentira. Lo vi en sus ojos, pánico. No amor. Lo ataqué entonces. No con palabras, sino con la botella que había escondido tras una barrica. El vidrio se rompió contra su sien, y la sangre brotó como un chorro de tempranillo joven. Cayó de rodillas, aturdido. ¿Por qué, Elena? Era por nosotros. Lo golpeé de nuevo, y de nuevo, hasta que su rostro se convirtió en una máscara roja. Tú lo sabías todo, el bastardo, el ladrón, el que mató a papá por su amante. Pero mientras jadeaba en el suelo, algo en su mirada me detuvo. No era odio, era lástima. Lee las cartas, hermana. Las que quemé. No soy el monstruo. Tú lo eres. El suelo de la bodega era un mosaico resbaladizo de sangre y vino derramado, y Javier yacía allí como una vid podada en exceso, su pecho subiendo y bajando en espasmos irregulares. Mis manos temblaban, pegajosas con su vida escapando, y por un instante, el pánico me invadió como un vendaval del Mistral. ¿Qué había hecho? La policía. Los titulares en La Vanguardia: la hermana enóloga asesina al heredero de Bodegas Ruiz en Nochebuena. El escándalo que arrasaría con todo lo que mamá había construido. Pero entonces recordé las cartas, esas palabras quemadas que él mencionaba en su delirio, y la rabia regresó, un escudo contra el remordimiento.
Lo até con cuerdas de embalaje que encontré en un rincón polvoriento, las usábamos para atar palés de botellas. Y subí las escaleras hacia la casa, dejando un rastro de huellas carmesí que borraría después con lejía. El salón estaba en silencio, las luces del árbol de Navidad parpadeando como ojos acusadores. Me lavé en el baño de invitados, el agua caliente lavando la sangre pero no la culpa incipiente. Luego, registré su habitación. El armario olía a su colonia cara, a sándalo y ambición. En el cajón de la mesita, bajo un fajo de facturas de restaurantes de lujo, encontré un encendedor de plata y un puñado de cenizas. Cartas quemadas. Saqué los fragmentos legibles, uniéndolos como un rompecabezas maldito bajo la luz de la lámpara. La primera era de mamá, fechada en 2018. Poco después de la muerte de papá. Javier, hijo mío, aunque no de mi sangre, siempre lo serás. He descubierto lo de la amante de tu padre. No fue un accidente, él planeaba dejarme por ella, por esa zorra de la contable en la oficina de Girona. Tú lo sabías, ¿verdad? Y no dijiste nada. Por eso te quito la herencia, no por el dinero que robaste para tapar sus deudas de juego, sino por tu silencio cómplice. Mi corazón se aceleró. Papá, el pilar inquebrantable, un jugador empedernido con una querida. Y Javier, sabiéndolo, callando. La segunda carta era más antigua, de 2005, dirigida a mí pero nunca enviada. Elena, mi luz, perdóname por no decírtelo nunca, Javier no es tu hermano de sangre. Tu padre cometió un error con la sirvienta antes de casarse conmigo. Lo crié como propio, pero su ambición lo corrompe. Si algo me pasa, protégeme de él. La bodega es tuya, él solo la destruirá. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, mezclándose con el sudor frío del miedo. Mamá me había elegido no por favoritismo caprichoso, sino por supervivencia. Javier, el impostor, había sido el veneno en nuestras venas desde el principio. Bajé de nuevo a la bodega con una botella de agua y un trapo limpios no por misericordia, sino para mantenerlo vivo el tiempo suficiente para confesar. Él gemía, un hilillo de sangre secándose en su sien. Bebe, le ordené, inclinando la botella hacia sus labios agrietados. Tosió, escupiendo agua teñida de rojo. ¿Por qué lo quemaste?, pregunté, agachándome a su lado, el encendedor en mi mano como una acusación. Sus ojos, nublados por el dolor, se clavaron en los míos. Para protegerte, idiota. Esas cartas te habrían destruido. Lo que siguió fue una confesión entrecortada, un monólogo roto por jadeos, que duró horas mientras la medianoche se acercaba. Javier admitió todo, el robo de fondos en 2020, desviando 200.000 euros a cuentas offshore para pagar deudas de papá, que él había heredado como un yugo invisible. Papá jugaba en casinos de Andorra. Elena perdió fortunas. Yo lo cubrí, falsificando balances para que la bodega no quebrara. Y la amante, una mujer llamada Rosa, contable en la filial de Girona, que papá había mantenido en un apartamento discreto durante años. La noche del accidente, él iba a verla. Bebía. Discutía por teléfono conmigo porque le exigí que terminara. Frenó tarde en la curva. No empujé, pero mi silencio lo mató tanto como el whisky. Peor aún, el secreto de su origen. Mamá me lo dijo cuando tenía 16, después de una pelea. Me llamó bastardo y juró desheredarme. Pero yo la convencí de callarlo, prometiendo lealtad. Te elegí a ti como chivo expiatorio porque eras la única que no sospechaba. Lágrimas surcaban su rostro ensangrentado. En el testamento falso, la hice firmar bajo sedantes en el hospital. Pensé que, si te lo daba todo, te hundirías bajo la presión. La bodega está en ruinas. Elena, plagas en las viñas.
Inversores retirándose por rumores de fraude. Yo planeaba rescatarla, pero solo si me lo dabas de vuelta. Su voz se quebró en sollozos, y por un momento, vi al niño que compartía conmigo sueños de vendimias eternas, no al hombre que había envenenado nuestra sangre. Pero la traición era un ácido que corroía cualquier piedad. Tú me dijiste que mamá me odiaba. Le escupí, apretando el encendedor hasta que el metal me cortó la palma. Me manipulaste para que dudara, para que te cediera todo por culpa. Él negó con la cabeza, débilmente. No, Elena. La verdad es peor. Lee la última carta. La que no quemé del todo. En las cenizas. Un fragmento chamuscado, Elena. Si Javier te dice que te elegí por lástima, no le creas. Te elegí porque tú mataste a tu padre. El mundo se detuvo. Las palabras bailaban borrosas ante mis ojos. Recordé esa noche, 5 años atrás, una discusión furiosa con papá en la cocina. Yo gritando sobre sus ausencias. Él riendo con desprecio, diciendo que yo era la hija inútil que nunca heredaría nada. En un arrebato, le quité las llaves del coche. No saldrás borracho esta noche, le dije. Él me las arrebató, me empujó, y se fue. Horas después. La llamada accidente fatal. Pero según la carta, mamá había encontrado mi diario, donde confesaba haber saboteado los frenos en un arranque de rabia infantil, ¿no? Imposible. Espera. No, el diario era sobre un sueño, una fantasía de venganza por sus infidelidades. ¿O era real? La duda me paralizó. Javier rió débilmente desde el suelo. Mamá lo supo todo. Me pidió que te protegiera, que cargara con la culpa. Por eso falsifiqué el testamento, para que creyeras que eras la elegida, no la asesina. La náusea me subió a la garganta. Había yo matado a papá, corrí escaleras arriba, rebuscando en mi propio pasado, en cajones olvidados. Encontré el diario, páginas garabateadas con rabia adolescente. Ojalá se estrelle en esa curva maldita. Pero nada de frenos. Sin embargo, la semilla estaba allí, y Javier la había regado con mentiras. ¿O no? El twist me golpeó como un mazazo, quizás él había saboteado el coche, culpándome a mí en las sombras para ganar el favor de mamá. No podía pensar. Bajé de nuevo. El encendedor ardiendo en mi mano lo encendí, la llama danzando como un demonio. Dime la verdad completa, o te quemo vivo aquí, entre las barricas que tanto amas. Él gimió, su cuerpo convulsionando. Está bien. Yo lo hice. Los frenos. Para Rosa. Para la herencia. Mamá lo descubrió y te dio todo a ti como castigo. Pero te lo conté para que supieras, somos iguales, Elena. Monstruos. El alivio y el horror se entretejieron. Yo inocente. Él el verdugo. Pero al confesar, había firmado su sentencia. Apagué la llama y lo golpeé una vez más, esta vez con la culata de una botella rota, hasta que su cráneo cedió con un crujido húmedo. Silencio. Solo el goteo de las barricas. Subí. Limpié las huellas. Arrastré su cuerpo a un barril vacío en el fondo de la bodega, lo llenaría de vino agrio para disimular, y diría que se fue de juerga. Un escándalo familiar. Pero mientras sellaba la tapa, un ruido, el teléfono de la casa sonando como una alarma. Era Carla, su amante. Elena, ¿dónde está Javier? Dijo que os reconciliaríais esta noche. Tengo pruebas de sus fraudes. Y de los tuyos. Mi corazón se hundió. Mis fraudes. Yo había falsificado etiquetas para vender vino de segunda como reserva. Un pecado menor para salvar cosechas malas. ¿Cómo lo sabía? La venganza. Pensé. Acababa de volverse contra mí. La voz de Carla al otro lado de la línea era un susurro afilado como una navaja de Albacete.
cortando a través del zumbido en mis oídos. Elena, no cuelgues. Javier me lo contó todo, tus trucos con las etiquetas. Las botellas adulteradas que exportaste a Alemania el año pasado. Si no hablas con la policía, lo haré yo. Él prometió protegerme, pero ahora, ¿dónde está? El pánico me erizó la piel, el cuerpo de mi hermano aún tibio en el barril. Y esta mujer, esta intrusa en nuestro nido de víboras, amenazando con desentrañar el tapiz de mentiras que nos unía. Colgué sin responder, el auricular temblando en mi mano sudorosa. ¿Cómo podía saberlo, Javier? El traidor. Había compartido mis pecados para atarme a él. Un seguro mutuo de silencio. Corrí a mi estudio. Un cuartito abarrotado de cuadernos de notas olfativas y muestras de corcho. Y saqué el portátil. Emails antiguos, uno de Javier a ella. Fechado en marzo. Adjuntando fotos de mis experimentos, botellas con sellos falsos. Análisis químicos manipulados. Úsalo si ella se pone rebelde. Escribía. Somos un equipo, cariño. La bodega será nuestra. La traición se ramificaba como raíces podridas. No era solo fratricida. Era una conspiración para despojarme de todo. Llamé a mi abogado, el señor Puig, despertándolo de su cena navideña con un balbuceo somnoliento. Necesito consejo si alguien amenaza con difamación. Puedo contraatacar con evidencia de sus crímenes. Él carraspeó, prometiendo reunirse al alba. Mientras tanto, busqué en el portátil de Javier. Había hackeado su contraseña meses atrás, por Perenoye Fraternal. Archivos encriptados, transferencias a cuentas en las Islas Caimán, correos con inversores rusos ofreciendo sobornos por contratos exclusivos. Y fotos, él y Carla en yates de Ibiza, riendo con copas en alto, planeando mi caída. El alba trajo un sol pálido que se filtraba por las persianas de la masía, iluminando el desorden de la noche, copas volcadas, servilletas arrugadas. Preparé café fuerte, negro como mi alma, y llamé a tíos y primos con excusas vagas. Javier tuvo una crisis. Se fue a reflexionar. Nadie cuestionó. Las familias Ruiz siempre habían sido expertas en enterrar esqueletos. Puig llegó a las 9. Su maletín de cuero gastado como un confesor discreto. En el salón, con el árbol aún erguido como un centinela mudo, le mostré los emails. Sus ojos se entrecerraron tras las gafas de montura de Carey. Esto es chantaje, señora Ruiz. Pero peligroso. Si ella habla, la policía investigará la bodega entera. ¿Y su hermano? ¿Dónde está exactamente? Hice una pausa, el corazón martilleando. Desaparecido. Pero confío en que vuelva. Mentira piadosa. Él asintió, ajeno al hedor metálico que aún flotaba en el aire. Bien. Presentaremos una demanda por extorsión. Y congele sus activos conjuntos. La herencia es suya, pero limpié la casa primero. Se fue con promesas de papeles, y yo me quedé sola, planeando el siguiente movimiento. Contacté a un viejo amigo, Miguel, el capataz de las viñas desde la época de papá. Un hombre fornido de 50 años, con manos callosas como corteza de roble y lealtad forjada en vendimias compartidas bajo la lluvia torrencial. Nos reunimos en el cobertizo de herramientas, entre azadas oxidadas y sacos de fertilizante. Javier está muerto, le dije sin preámbulos, y su rostro se endureció como arcilla seca. Lo maté yo. Por traición. Pero Carla lo sabe todo. Ayúdame a silenciarla. Miguel escupió al suelo, un gesto catalán de asco. Ese cabrón merecía más que un barril. Recuerda cómo me despidió el año pasado, acusándome de robo para tapar sus desvíos. Cuenta conmigo, Elena. Por tu madre. Miguel era mi ancla en este mar de venganza. Viudo, padre de 3, con deudas que la bodega le había prometido saldar.
Le di 10.000 euros en efectivo de la caja fuerte, el dinero de la herencia que aún no tocaba. Y un plan: vigilar a Carla, su piso en el Eixample, y convencerla de quemar las pruebas. No la mates, advertí. Solo asústala. Él sonrió torcidamente. La catalana no mata, persuade. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre las colinas de Montserrat, visité la comisaría en el centro de Barcelona. Fingí preocupación por la desaparición de Javier, describiéndolo como un hombre inestable, propenso a escapadas impulsivas. El inspector, un andaluz rechoncho llamado López con acento cantarín, tomó notas con escepticismo. Señora, las familias ricas siempre tienen dramas. Pero si hay herencia de por medio. Investigaremos. Salí con el estómago revuelto. La ley era un lobo disfrazado de cordero, y yo acababa de invitarlo a mi madriguera. La noche cayó como un telón, y el teléfono sonó de nuevo. Carla. He hablado con un periodista de El Periódico. Mañana sale Fraude en Bodegas Ruiz, la enóloga y su hermano, cómplices en un escándalo millonario. Su risa era venenosa. Devuélveme mi parte, o te hundo. Colgué y llamé a Miguel. Hazlo ahora. Horas después, él regresó, con un moretón en la mejilla y un USB en el bolsillo. La convencí. Quemó los archivos en su cocina, gritando como una loca. Pero dijo algo raro: Javier planeaba matarte a ti también, Elena. Por la herencia completa. El mundo giró. Mátame, mi hermano. Mi sangre es no sangre. Impostor. Había escalado la traición al asesinato. Lágrimas de rabia me nublaron la vista mientras Miguel se iba, prometiendo lealtad eterna. Dormí poco, acosada por sueños donde Javier salía del barril, goteando vino y acusaciones. Al amanecer, el twist de Carla me impulsó a actuar. Contraté a un detective privado, un exmilitar catalán llamado Ferrer, para rastrear los movimientos de Javier en los meses previos. Buscavenenos, sabotajes, todo, le dije en un café de Gracia, rodeados de turistas desprevenidos. Él asintió, garabateando en una libreta raída. Los días se convirtieron en una niebla de paranoia. La bodega funcionaba a media máquina, vendimiadores murmurando sobre la ausencia del jefe, inversores cancelando pedidos por rumores. Yo dirigía con mano de hierro, probando muestras en la sala de catas, pero cada sorbo sabía a cenizas. Puig me trajo papeles: la demanda contra Carla por difamación, y un embargo preventivo sobre las cuentas de Javier. Pero señora, el cuerpo. Sí aparece. Esto se complica. No aparecerá, respondí, y recé para que el vino lo preservara como un sacrificio pagano. Una semana después, Ferrer llamó: reunámonos. Encontré algo que cambia todo. En su oficina cutre cerca de la Sagrada Familia, extendió fotos: Javier comprando estricnina en una farmacia rural de Lleida, disfrazado con gorra y gafas. Veneno para ratas, pero dosis para humanos. Y Correos planeaba envenenarte en la cena navideña, culpando a un sirviente. El aire se espesó. Mi hermano no solo me traicionó, me quería muerta. La venganza, que había iniciado como justicia poética, ahora era supervivencia pura. Pero el clímax se acercaba. Carla, acorralada, contraatacó una demanda por agresión, alegando que Miguel la había golpeado. La policía allanó la masía esa noche, perros olfateando como sabuesos infernales. Encontraron rastros de sangre en la bodega. Había limpiado mal, y el inspector López me esposó en el salón, bajo las luces parpadeantes del árbol marchito. Señora Ruiz, su hermano está desaparecido, y esto huele a homicidio. Mientras me llevaban, vi a Miguel en la distancia, huyendo hacia las viñas. La red se cerraba, y yo, la elegida, era la presa.
La comisaría del Scorch era un laberinto de fluorescentes fríos y confesionarios insonorizados, donde el olor a café rancio se mezclaba con el sudor de los pecadores. Me sentaron en una sala de interrogatorios, las esposas mordiendo mis muñecas como grilletes medievales, y López entró con una carpeta manila que crujía como huesos secos. Elena Ruiz, hija de Antonio y Carmen, enóloga de renombre, pero también sospechosa de homicidio en primer grado. ¿Dónde está Javier? Su acento andaluz, normalmente jovial, ahora era un látigo. No hablé. En su lugar, pedí un abogado. Y Puig llegó media hora después, despeinado y con corbata torcida, como un Quijote moderno contra molinos policiales. Mi clienta no dirá nada hasta que veamos pruebas, declaró. Y me sacó bajo fianza, la herencia pagaba bien. Afuera, la lluvia de diciembre azotaba el asfalto de Barcelona, convirtiendo las calles en ríos de neón reflectante. En el coche, camino a la Masía, Puig masculló: esto es un desastre, Elena. La sangre en la bodega coincide con Javier. Y esa Carla. Canta como un canario. Dice que la amenazasteis. La Masía. Antes un bastión. Ahora era una tumba abierta, cinta amarilla de la policía ondeando en la entrada. Flashes de fotógrafos iluminando la noche como relámpagos. Los vecinos, campesinos de las viñas cercanas, cuchicheaban tras las verjas, los Ruiz, siempre tan dignos. Y mira ahora. Entré por la puerta trasera, el corazón latiendo al ritmo de la tormenta, y bajé a la bodega. El barril estaba intacto, sellado con cera roja como un pacto demoníaco. Pero al inclinarlo, un olor fétido escapó, descomposición acelerada por el calor residual. Javier se pudría. Y con él, mi coartada. Llamé a Miguel desde un teléfono desechable, el mío confiscado. Huye. Pero primero, destruye evidencias en tu casa. Y encuéntrame a Ferrer. Necesitamos más sobre el veneno. Su voz era un gruñido bajo: lo haré. Pero Elena, esto te consumirá. Piensa en tu madre. Colgué, y el remordimiento me pinchó como espinas de acebo. Mamá, con su fe ciega en mí, habría aprobado esta espiral. No. Pero ella había sembrado la semilla al elegirme, al guardar secretos que nos envenenaron a todos. Al día siguiente, el escándalo estalló en los medios, portadas de El País con mi foto duna de la vendimia pasada, sonriente entre racimos, titulada Sangre en el Cava, el asesinato fraternal en Bodegas Ruiz. Inversores huyeron como ratas de un barco hundiéndose, bancos congelaron cuentas pendientes de verificación forense. La sociedad catalana, esa élite de apellidos ilustres y cenas en el liceo, me repudió, invitaciones canceladas, proveedores rompiendo contratos. Me convertí en la paria, la Madía de las Viñas, y el aislamiento avivó mi determinación. Ferrer me encontró en una tasca de gracia, un antro de azulejos rajados y olor a fritanga, donde los parroquianos me miraban de reojo. Tengo más, dijo, deslizando un sobre bajo la mesa. Dentro, transcripciones de llamadas de Javier a un sicario freelance en el barrio gótico, pagado para accidentalmente envenenarme en una cata pública. Planeaba el 6 de enero, Día de Reyes. Tú muerta, el heredero indiscutible. El odio se transmutó en un fuego purificador. Mi hermano no era solo traidor, era un Caín moderno, marcado por su ilegitimidad. Pero el conflicto se profundizaba en capas familiares y sociales. Mi tía Luisa, la hermana de mamá en Lleida, me llamó llorando: has deshonrado el nombre, Javier era un santo comparado contigo. Colgué, pero sus palabras dolían como sales en una herida. El dinero se evaporaba, facturas de abogados, salarios pendientes a trabajadores leales como Miguel. Y la ley. López citó para un careo con Carla, programado en 48 horas. Preparamos la defensa con Puig, alegarían provocación.
Autodefensa moral ante la amenaza de asesinato. Pero el cuerpo, Elena. Sin él, es circunstancial. La idea me aterrorizó y liberó, disolverlo en ácido de la bodega, enterrarlo en las viñas. Fertilizante macabro para el próximo tempranillo. Miguel regresó esa noche. Con moretones frescos y un plan, quemémoslo en el incinerador de la finca abandonada de tu abuelo, en las afueras de Vic. Nadie pregunta por humo en invierno. Lo hicimos al anochecer, bajo un cielo plomizo que amenazaba nieve rara en Cataluña, pero ominosa. Cargamos el barril en la furgoneta de Miguel, el peso balanceándose como una conciencia acusadora. En la finca en ruinas, rodeada de olivos retorcidos, encendimos el fuego. Javier ardió con un crepitar voraz, llamas lamiendo la madera como lenguas de infierno. Y yo recité un Padre Nuestro torcido, perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros impostores. Miguel vigilaba el camino, rifle de caza al hombro, por si vienen lobos. Cuando solo quedaron cenizas, las esparcimos en el viento. Un adiós impío. De vuelta, el agotamiento me derrumbó. Soñé con mamá, ella en la mesa navideña, alzando la copa. La venganza es un vino que se bebe solo, Elena. Amargo hasta el final. Desperté sudando. Y el teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Selo del barril. Reunámonos, o Carla muere. Extorsión anónima. ¿Quién? El pánico se instaló como niebla. El careo fue un circo, Carla, maquillada para ocultar el ojo morado. Jurando venganza, yo, serena bajo la máscara de inocencia, con Puig interponiéndose como un escudo. López observaba, oliendo la podredumbre bajo la superficie. Señora Vega, dijo a Carla, tiene pruebas de fraude, pero nada de homicidio. ¿Y usted, señora Ruiz, por qué huir de la escena? Mintió con fluidez, pánico. Pensé que él me mataría. Ella se rió, histérica. Él te salvó. Javier me dijo que tú saboteaste el coche de tu padre. Eres la asesina original. El salón de interrogatorios estalló en murmullos. López palideció. El coche de papá. El twist me golpeó. Javier había plantado esa mentira en Carla. Un señuelo para desviar culpas. Pero en su confesión agonizante, ¿había sido verdad? Mi mente giró, el diario. Las sospechas de mamá. No. Yo era inocente. Pero la duda era un gusano royendo mi cordura. Salí libre, pero marcada. La prensa se cebó, doble drama Ruiz, asesinato o suicidio familiar. La sociedad me aisló más, amigos desaparecidos. Solo Miguel y Puig leales. Y el extorsionador se reveló como un primo lejano, Víctor, resentido por exclusión de la herencia. Dame 1 millón. O revelo el fuego, exigió en un almacén de Sanz. Lo enfrenté con Miguel a mi lado, pistola en mano. Toma esto en su lugar, dije, entregándole un sobre con documentos falsos de deudas suyas. Víctor, cobarde, huyó. Pero el verdadero clímax ardía en mi interior, H símbolo 1E1 y H símbolo 1E-ADN. Matar a Javier no me liberó. Multiplicó las sombras. La bodega languidecía. Viñas marchitas por negligencia. Y yo, tosiendo sangre una mañana al cáncer. Como mamá. Herencia genética. La venganza era un boomerang ensangrentado. Enero trajo un frío atípico a Barcelona. Un viento del norte que azotaba las ramblas y congelaba los secretos en sus grietas. La Masía Ruiz, antaño bulliciosa con catas y reuniones, ahora era un mausoleo silencioso, polvo acumulándose en los muebles de caoba, el árbol de Navidad pudriéndose en el salón como un cadáver olvidado. Yo merodeaba por sus pasillos como un fantasma, revisando cuentas que sangraban dinero, abogados devorando la herencia, proveedores demandando pagos, y un embargo judicial sobre las viñas por investigación en curso. López no cejaba,
Su olfato de sabueso lo llevaba a interrogar a vendimiadores, desenterrando rumores de disputas fraternales. Miguel se convirtió en mi sombra, dormía en el cobertizo, cocinaba estofados de conejo que yo apenas probaba, y patrullaba las propiedades con su rifle. Un cerbero rústico en un mundo de lobos trajeados. Esto no durará, Elena, me decía por las noches, frente al fuego crepitante de la chimenea. Vende la bodega. Empieza de nuevo en Valencia o donde sea. La tierra no perdona a los que la mancillan con sangre. Pero vender equivaldría a traicionar a mamá, a disolver el legado en un remate de subastas. No. Yo lucharía, aunque el cáncer me royera los pulmones como un hongo en la vid. El H símbolo 1E1 y H símbolo 1E-ADN llegó en oleadas. No como un tsunami, sino como la marea inexeable del Mediterráneo, lenta, pero ahogadora. Soñaba con Javier vivo, riendo en vendimias pasadas, su mano en mi hombro guiándome por los surcos. ¿Había sido todo actuación? ¿O había momentos de amor genuino entre las mentiras? Una noche. Desenterré fotos antiguas, nosotros dos. Niños. Coronas de hiedra en la cabeza. Posando en la prensa local como herederos del imperio vinícola. Lágrimas calientes cayeron sobre el papel envejecido. Lo siento, hermano, susurré al vacío. Pero el perdón era un lujo para los inocentes, yo era la verdugo. Y el peso me hundía. La sociedad, esa hidra de chismes y exclusiones, contraatacó con saña. Una cena benéfica en el Pelao de la música, a la que asistí por obligación para salvar apariencias, se convirtió en un aquelarre, miradas sesgadas de viudas adineradas, susurros tras abanicos de encaje. Mira, la asesina del Cava, oía una condesa de Girona. Salí antes del postre. El escarnio quemándome más que el tinto que rechacé. En la calle. Un páparo si me acorraló, mataste por celos. Elena o por el dinero. Le escupí en la lente. Un gesto indigno que adlineó al día siguiente. Puig trajo malas noticias en su visita semanal. Carla ha retirado su demanda. Miguel la convenció. Digamos. Pero la fiscalía presiona por exhumación. Sospechan del incinerador en Vic. El pánico me erizó. Si encontraban cenizas. Fin. Contrata a expertos forenses privados. Ordené. Destruye evidencias. Él palideció. Eso es obstrucción, Elena. Ya estás al límite. Pero obedeció. Su lealtad comprada con promesas de porcentajes si salvábamos la bodega. El twist sasagital llegó con una carta anónima, una invitación a una reunión de acreedores en un hotel de lujo en Sitges. Fui, escoltada por Miguel, esperando trampas financieras. En la suite panorámica, con vistas al mar enfurecido, me esperaban no banqueros, sino fantasmas del pasado, Rosa, la amante de papá. Ahora una mujer de 50 y tantos con labios pintados de rojo vengativo. Siéntate, hija, dijo con voz ronca, ofreciéndome un cigarrillo que rechacé. Javier me habló de ti antes de desaparecer. Dijo que eras la clave para todo. Escuché, hipnotizada, mientras ella desgranaba el tapiz familiar. Papá no había muerto por accidente ni sabotaje, se suicidó, frenando deliberadamente en la curva tras una ruina en el casino. Me dejó una nota, perdóname, Rosa. Los Ruiz me han roto. Y Javier lo sabía, usándolo para chantajearla, extrayendo pagos mensuales por silencio. Tu hermano era un monstruo, Elena. Pero tú lo igualaste al matarlo. Lágrimas surcaron su rostro arrugado. Únete a mí. Demandemos la herencia juntos. Hay un testamento oculto donde Antonio me deja una parte. La tentación fue un susurro seductor, aliarme con la amante. Derrocar el legado materno por uno paterno bastardo. Pero el orgullo catalán, ese fuego inquebrantable, me detuvo. No, dije, levantándome.
La sangre Ruiz es mía. ¿Limpia o no? Salí. Pero sus palabras germinaron dudas, ¿y si Javier había muerto protegiéndome de este escándalo mayor? De Rosa reclamando su tajada. El clímax personal estalló esa semana, un ataque de tos en la sala de catas me dejó postrada, escupiendo sangre en un pañuelo blanco. El médico en el clinic confirmó metástasis. 6 meses como mucho. Dejé el estrés. Señora Ruiz. Viva lo que queda. Vivir. La palabra era un chiste cruel. Llamé a Miguel, prepara la venta parcial de viñas. No todo, pero suficiente para pagar deudas. Él protestó, pero cedió. Por ti, Elena. Siempre. Pero la ley no descansaba. López irrumpió en la masía con orden de registro. Perros excavando las viñas como si buscaran tesoros enterrados. Encontraron nada, Miguel había esparcido las cenizas bien. Pero en el desván, una caja de cartas no quemadas por completo. Fragmentos donde mamá confesaba dudar de mi inocencia en la muerte de papá. Elena vio demasiado. Oyó mis peleas con Antonio. Y sí. López me miró con nueva sospecha. Su madre la creía capaz. Señora. ¿Qué oculta? Desesperada. Confronté el pasado, visité la tumba de papá en el cementerio de Montjuic, bajo cipreses centenarios. Arrodillada en la lápida fría. Susurré confesiones, no lo maté, papá. Pero deseé tu muerte 1000 veces. Un viento levantó hojas secas, como un perdón espectral. De regreso. Decidí el contraataque, filtré a la prensa los archivos de Ferrer sobre el veneno de Javier. Anónimamente. Titulares: el heredero Ruiz planeaba parricidio filial. La opinión pública giró de villana a víctima. Sin embargo, el H símbolo 1E1 y H símbolo 1E-ADN culminó en una alucinación febril. Javier en la bodega. Intacto. Alzando una copa. Bebe conmigo, hermana. El vino lava los pecados. Me desperté gritando. Y supe, la venganza había sido vana. Matarlo no restauró el honor, solo multiplicó pérdidas. Carla, redimida por el escándalo, se retractó públicamente, alegando celos falsos. López archivó el caso por falta de cuerpo, pero la mancha permanecía. Abril floreció con almendros en las viñas, pero para mí, era invierno eterno. Vendí una parcela a un conglomerado francés, inyectando liquidez, y contraté oncólogos. Miguel, mi roca, propuso matrimonio para cuidarte, pero rechacé, no mancharé tu vida con mi sombra. Él se quedó, leal hasta el fin. El conflicto legal se resolvía en audiencias tensas, hoy negociando con fiscales. Yo testificando con voz quebrada sobre las amenazas de Javier. Él me obligó, mentí, y la corté. Sedienta de drama. Mordió el anzuelo. Absuelta, pero no libre. La sociedad murmuraba, su salvó por dinero. Y entonces, el twist final, una carta de Rosa. Postmortem se había suicidado. Como papá. Dentro. El testamento real, papá me dejaba todo a mí y a Javier. Pero con una cláusula, si la codicia los divide, que la tierra los reclame. Javier lo había suprimido, planeando quedárselo solo. La verdad, él era el elegido, pero su ambición lo cegó. Yo, la elegida de mamá, era solo un peón en un juego mayor. El remordimiento me devoró. En las viñas, sola, bebí del sangre de la tierra, y el mundo se tiñó de rojo. El verano de 2025 llegó a Penedes como un verdugo misericordioso, con sol abrasador que doraba las viñas y evaporaba las lluvias de invierno. Pero para mí, Elena Ruiz, era solo un telón de fondo borroso para el declive inexorable. El cáncer avanzaba como una plaga silenciosa, robándome el aliento en escalones que antes subía de 2 en 2, convirtiendo catas en náuseas inevitables. La bodega, salvada a medias por la venta parcial, zumbaba con trabajadores nuevos de extranjeros indiferentes al linaje.
produciendo un vino diluido que los críticos llamaban aceptable en sus reseñas tibias de decanter. Yo dirigía desde una silla de ruedas, Miguel empujándola con gentileza paternal. Su presencia un bálsamo contra la soledad que me carcomía como el mal que me mataba. La absolución legal había sido pírrica. López, frustrado, cerró el caso con una desaparición voluntaria. Pero sus ojos, en nuestra última entrevista, decían no olvido. La prensa perdió interés, pasando a escándalos frescos, corrupción en el ayuntamiento, un futbolista infiel. Pero la alta sociedad catalana me había exiliado permanentemente, no más cenas en el Pedralbes Club, solo invitaciones a misas por almas perdidas. Tía Luisa cortó lazos, enviando una carta final: has matado el alma de los Ruiz. Reza por Javier en el infierno. Sus palabras eran dagas, pero el verdadero puñal era el mío propio, clavado en el corazón por el remordimiento que no cesaba. Noches de insomnio me encontraban en la bodega, escuchando el gorgoteo de la fermentación como un latido colectivo de uvas muertas. Allí, en la penumbra perfumada, revivía la confesión de Javier, sus mentiras entretejidas con verdades a medias, su plan de envenenarme como clímax de una rivalidad que empezó en la cuna. ¿Por qué no lo vi? La ilegitimidad lo había marcado como un estigma invisible, convirtiéndolo en un ladrón de afectos, robando el amor de mamá para compensar la sangre ajena. Y yo, cegada por el favoritismo materno, lo había empujado al abismo. Matarlo no fue venganza, fue euthanasia de un monstruo que yo ayudé a crear. Miguel, mi guardián incansable, notaba el declive. Come, Elena. Por las viñas, insistía, trayendo platos de escudella humeante o pan tomate crujiente. Una tarde, en el porche con vistas a las colinas ondulantes, me tomó la mano seca, venosa como una hoja otoñal. Cásate conmigo. No por piedad, sino porque te quiero desde que eras una niña correteando entre las barricas. Lágrimas brotaron, saladas como el mar de Sitges. No puedo, Miguel. Soy un veneno, como el de Javier. Él negó, terco como la tierra catalana. Entonces déjame ser tu antídoto. La vida no es solo ruina. Su propuesta avivó un atisbo de redención, pero el destino, caprichoso como un mistral, intervino. Una mañana de julio, mientras supervisaba una cosecha mecánica, máquinas tumbando como enjambres metálicos, un sobre llegó por correo certificado, de Ferrer, el detective. Dentro, un USB y una nota, la verdad completa. Quémelo después. En mi estudio, con manos temblorosas, reproduje el audio, voz de Javier, grabada en secreto por Ferrer meses antes de su muerte. Sí, planeé lo de Elena. El veneno en el cava navideño. Pero no por la herencia sola, por lo que ella hizo. Encontró las cartas de Rosa. Supo de mi origen. Amenazó con desheredarme públicamente, arruinando todo. Tenía que callarla. El mundo se fracturó de nuevo. Yo amenacé, recordé vagamente, en una discusión pre-navideña, al encontrar un fragmento de carta sobre su bastardía. Le había gritado: eres un fraude, Javier. Mamá lo sabrá. No más. Pero él lo interpretó como ultimátum, escalando a asesinato. El twist final no fue la víctima pura, mi ira impulsiva lo empujó al borde, y su muerte fue un ciclo de violencia mutua, no justicia unilateral. El remordimiento se volvió asfixiante, un nudo en la garganta peor que la quimioterapia. Llamé a Rosarno. Ella estaba muerta, su hija, una joven llamada Marta, contactada vía el detective. Nos reunimos en un café discreto de la Barceloneta, el mar rugiendo como un coro griego. Marta, con ojos de papá que no conocía, me miró sin odio. Mamá se suicidó por culpa, pero también por amor. Papá la dejó embarazada a ella también, antes de ti. Eres mi media hermana, Elena.
El golpe fue demoledor, no solo Javier impostor, sino una red de bastardías tejida por papá, un patriarca de pies de barro. Heredera de secretos, no de gloria. Le di a Marta una parcela de viñas para empezar de nuevo, y ella aceptó, lágrimas compartidas sellando una tregua fraternal tardía. Perdóname por Javier, susurré. Perdónanos a todos, respondió. El clímax emocional llegó en agosto, en la fiesta de la vendimia que organicé como despedida, trabajadores. Miguel, Puig, incluso López invitado por cortesía. Bajo guirnaldas de hiedra y luces de faroles, brindamos con el nuevo Lágrimas de Ruiz, un blanco seco que honraba la pérdida. Por los elegidos y los descartados, propuse, y la multitud rugió. Pero en privado, con Miguel, confesé todo, el asesinato, el fuego, el veneno planeado. Él me abrazó, su pecho ancho un refugio. Te casarás conmigo, o te mato yo mismo. Bromeó, y reí por primera vez en meses. Un sonido roto pero vivo. La ley, en su ironía, cerró el círculo, un testigo anónimo Marta. Quizás filtró el audio de Javier, probando su intento de asesinato. Un sobrepóstumo llegó a la fiscalía, y López, avergonzado, reabrió como homicidio justificado. Archivado sin cargos. La sociedad. Bolívar. Me rehabilitó parcialmente, artículos en La Vanguardia sobre la viuda negra redimida. Pero las consecuencias fueron irreversibles, el cáncer me confinó a la cama en septiembre. Miguel a mi lado, leyendo Lorca hasta que mi voz se apagaba. H símbolo 1 de 1 y en se convirtió en aceptación, había pagado con sangre, pero ganado verdad. En mis últimos días, dicté memorias a Puig esta historia, para que sirviera de advertencia. La venganza no es un final, es un eco eterno. Morí el 20 de diciembre de 2025, en Nochebuena, rodeada de viñas desnudas y el aroma de pino. Miguel plantó una nueva variedad en mi tumba, Elena Reserva, un tinto robusto que fermenta lento, profundo, con notas de traición y redención. La bodega prosperó bajo él y Marta, un legado renacido de cenizas. Y en el más allá, quizás Javier y yo brindemos al fin, copas en alto por la familia que nos rompió, y la que construimos en ruinas.